Bueno, hermanos, bendiciones, un abrazo a los hermanos que se vayan a conectar y también un abrazo y bendición a los hermanos que después vayan a ver esto grabado, ya sea por Facebook o por YouTube. Un abrazo a todos, Dios los bendiga y esperamos que este estudio sea de bendición y de provecho para ustedes y también para mí, obviamente. Antes de empezar, vamos a orar. Padre, yo te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias por tu misericordia, por tener la oportunidad de compartir tu evangelio. Yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor, repercuta por medio de este medio social o red social, Señor, sobre el corazón de las personas que lo necesitan y pueda contribuir a tus propósitos, a lo que tú quieres hacer, Señor, principalmente a equipar a tu pueblo, equipar a tu iglesia, Señor, para poder cumplir la labor tan grande que nos has dado, especialmente en estos últimos tiempos, de establecer tu reino y de ser valientes, luchar y pelear, Señor, por causa del Evangelio con armas verdaderamente espirituales. Yo te ruego, Señor, que tú convoques, Señor, a todos tus hijos, hijas, siervos y siervas que quieres preparar y que estás preparando, Señor, para ser parte de lo que está pasando en estos tiempos finales. Yo te ruego que esto contribuya a poner bases sólidas, Señor, y despierte un hambre y una sed en todos nosotros de poder buscar, investigar, de poder descubrir tus profundidades, Señor, pero en la sencillez, Señor, de lo que eres tú, de cómo te has manifestado a nuestras vidas. Te bendigo, Señor, te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo, de tu unción, y que esto sea de provecho y bendición para todos los hermanos, y que me des palabra de sabiduría, y que me des palabra con poder, Señor, y que me guíes, Espíritu Santo, y no tan solo eso, Señor, sino que me des una palabra entendible, una palabra fluida, Señor, para poder que todos seamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, doctrina de la perfección. Voy a hacer un pequeño resumen antes de empezar. Espero que esta vez sea pequeño. Bueno, el jueves antepasado, porque el jueves pasado yo no me pude conectar, y les ruego que me disculpen a los que estaban esperando. Estuvimos viendo el tema de la doctrina de la perfección. Esto es importante, hermanos, esta doctrina es importante. Me equivoqué. Ahora sí, esta doctrina es importante, amados hermanos, porque es necesario que uno como cristiano pueda saber qué significa para Dios la perfección y que Dios nos hace un llamado a la perfección y que es necesario que el cristiano pueda responder a ese llamado y vivir en un constante perfeccionamiento. Entonces vimos qué significa la perfección, ¿cierto? Y que la perfección en sí, ¿cierto? Habla de una totalidad, de una madurez, de llegar, ¿cierto?, a cumplir un propósito o a estar completos, ¿ya? Cuando ustedes encuentren esa palabra, ya sea perfecto, completos o incluso maduros, ¿cierto? Hay muchas veces que viene de la misma raíz de la misma palabra, por lo menos en el griego, que es de telios o teleo, ¿ya? Entonces tiene que ver con una persona madura, crecida, o una persona que ha sabido calmar o subyugar sus pasiones, especialmente la carne, ¿ya? También habla de una consumación, de un estado, ¿cierto?, que hemos alcanzado por causa de la experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Es una demanda divina, no es una opción. Dios demanda al pueblo de Israel, ¿cierto?, a todos los que están bajo autoridad y a su iglesia ser perfectos. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:48 dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces hay un alto estándar de perfección que es en el Padre, ¿ya? Por lo tanto es un estándar alto, el máximo estándar de perfección, el cual el mismo Señor Jesucristo nos manda y nos ordena a ser perfectos como nuestro Padre. ¿Cómo puede ser esto, cierto?, en personas como nosotros que constantemente estamos luchando contra nuestras pasiones carnales, que batallan contra el alma, como dice en Primera de Pedro? ¿Cómo es posible
que el Señor nos mande a andar en la perfección según la perfección del Padre. Y esto es porque Él ha puesto en nosotros una naturaleza divina, como también dice en 2 de Pedro 1:4, ¿cierto? Que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Y eso no tiene nada que ver con que vamos a ser dioses, con que somos dioses, sino que eso solamente tiene que ver con que Dios ha creado una nueva criatura hecha a su semejanza, a la imagen del Hijo de Dios. Por eso que Él es el primogénito. Cuando habla de primogénito es porque no es único, sino que es el primero, ¿ya? Y esto es por causa de su naturaleza divina. Él es el primogénito entre muchos hermanos, que es un tema que vamos a ver a profundidad en Cristología. ¿Cómo puede ser esto? ¿Ya? Bueno, espero que se esté transmitiendo. Sí, porque aquí sale como que hay un error. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Voy a desconectar aquí del Wi-Fi para no ocupar más Wi-Fi. Bueno, hermanos amados, como les iba diciendo, entonces una demanda de Dios. ¿Cómo Dios nos puede demandar la perfección según el mismo Dios? Es por causa de que Él ha puesto una nueva criatura en nosotros, que como hemos visto en la doctrina de la carne y el espíritu, es este nuevo hombre, lo que es nacido de Dios, lo que no puede pecar. Por lo tanto, ahí está la perfección. Por lo tanto, la clave está en andar en el espíritu, ¿cierto? Y negar la carne. Eso es negarme a mí mismo por hacer lo que Dios dice. Y eso es un entrenamiento, hermano. Y en ese entrenamiento nosotros alcanzamos la madurez. Estados de la perfección, vimos que hay un estado pasado, presente y futuro, donde hay textos bíblicos donde habla que dice que hemos sido hechos perfectos, por ejemplo en Hebreos 10. Hay textos bíblicos donde habla de que somos perfectos, ¿cierto?, en tiempo presente, y que somos perfeccionados o vamos a alcanzar una perfección en la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando habla del pasado, habla de que hemos sido perfectos porque esa perfección ha sido puesta en nosotros en el nuevo hombre. Cuando habla de que somos perfectos o perfeccionados, ¿cierto?, está hablando de que es el proceso en que yo voy a trasladar esa perfección que está en mi espíritu a mí mismo, por decirlo así, o que tenga una influencia cada vez mayor en todo mi ser. ¿Ya? Y futuro está hablando de la redención de nuestro cuerpo. Ahí vamos a alcanzar la perfección completa. Cuando venga el Señor Jesucristo, ya sea que seamos transformados o resucitados, vamos a alcanzar la perfección completa que va a culminar con la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué más? Vimos los medios para la perfección, y esto es sumamente importante. Vimos que para alcanzar la perfección, según el Salmo 101.2, ¿cierto?, necesitamos tener un acercamiento con Dios, un acercamiento personal. Esto habla de una relación íntima, que obviamente se va a basar primero en una fe sincera, en un corazón puro y en una conciencia limpia, que busque en oración, que busque en ayuno, que busque en enseñanza, que busque en consejo, etcétera, etcétera, que busque a Dios especialmente oración, ayuno, su palabra y adoración. ¿Ya? Entonces, en esa búsqueda personal, o en esa intimidad personal, es que vamos a poder encontrar el perfeccionamiento o la perfección. Yo les voy a buscar el texto bíblico que habla sobre eso, porque vi el video que habíamos hecho pasado y quería recalcar algunas cosas de estas, así que desde aquí vamos a empezar el estudio. Un acercamiento personal o íntimo con Dios. Entonces, lo voy a buscar acá. Les quiero buscar el texto que habla de un corazón limpio, una fe sincera, o sea, una conciencia limpia, una fe sincera. Parece que aquí está más rápido. Una conciencia limpia. Por ejemplo, dice en 1 Timoteo 3:9, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.
Por lo tanto, en la palabra de Dios no se exhorta, ¿cierto?, a guardar o a servir a Dios con limpia conciencia. Pero le voy a buscar más textos bíblicos que hablan de una fe sincera. De una de las cartas de Timoteo. Primera Timoteo 1:5. Aquí está. Pues el fin del mandamiento es un amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Por lo tanto, ahí habla de una fe sincera o no fingida, un corazón limpio, ¿cierto? Y una buena conciencia. Por lo tanto, hay tres rasgos, ¿cierto?, importantes para poder buscar a Dios, ¿cierto? También el mismo Pablo habla de que nos alleguemos a los que buscan a Dios, ¿cierto?, con un corazón sincero. Entonces, hermanos, es sumamente importante que estos requisitos se cumplan cuando yo voy a buscar a Dios, porque hay muchas personas que oran, hay muchas personas que ayunan y no necesariamente están hablando con Dios. Y yo se los voy a comprobar bíblicamente. Yo creo que ustedes se acuerdan de una parábola del Señor Jesucristo, del mismo Señor Jesucristo, cuando habla del publicano y el fariseo. Que el fariseo dice de que él oraba consigo mismo, diciendo: yo oro, hago ayuno, gracias Señor, porque no me hiciste como se llama el publicano, etcétera, etcétera. Entonces el texto bíblico parte diciendo de que él oraba consigo mismo. Y pese a que hacía ayuno 2 veces por semana, a que oraba, diezmos, ofrendas y todo lo demás, aún así estaba orando consigo mismo, porque estaba orando desde su carne y no desde el espíritu. Acuérdense que una de las características más importantes de un hombre espiritual o una mujer espiritual no es las revelaciones que tienen y que anda en como cósmico ni cosas así, sino una de las características principales del hombre y la mujer espiritual es la humildad, la sencillez de corazón. Ser pobre en espíritu es una de las características principales. ¿Por qué? Porque es una de las características principales del Señor Jesucristo. Dice que Él fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Y desde ahí, desde la humillación máxima, fue exaltado por Dios hasta lo sumo. Bueno, entonces para poder tener un acercamiento personal o íntimo con el Señor, no basta solamente orar, leer la Biblia, ayunar o adorar de una manera religiosa, sino que todo eso tiene que estar basado en un corazón correcto, en un corazón recto para con Dios, en una buena conciencia y una fe sincera o no fingida, como vimos el texto bíblico de 1 Timoteo 1:5. Bueno, la intercesión de otros a favor nuestro. Vimos los ejemplos bíblicos de que contribuyen para que los demás puedan alcanzar la perfección. ¿Ya? Los ministerios, y esto es sumamente importante. Efesios 4, del 11 al 13, dice que el Señor Jesucristo puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, con el propósito de equipar a los santos, para que puedan obrar en el ministerio y que todos alcancen la plenitud a un varón perfecto, a la plenitud, la medida y la estatura de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo es posible que pensemos de que hay ministerios como por ejemplo el apostólico y el profético que no existen al día de hoy, si son claves y esenciales para que la iglesia y el creyente pueda ser amoldado, pueda ser perfeccionado para la obra útil o para que podamos ser útiles para el ministerio? Y más, para que alcancemos la perfección al varón perfecto y completo en Cristo Jesús. Ahora, de que hay falsos ministerios, eso es cierto, pero no por el mal testimonio de otros yo tengo que negar una verdad bíblica.
Amén, hermano. Bueno, sigamos. Entonces, los ministerios. Por eso que es importante la sujeción. Las aflicciones nos perfeccionan. Ya vimos los textos bíblicos. ¿Qué más? La palabra de Dios, que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para reprender, etcétera, etcétera, para presentar a todo varón perfecto. También vemos de que es necesario, ¿cierto?, aprender a subyugar nuestra lengua, y es una característica de una persona que está alcanzando madurez, que aprende a refrenar su lengua y empieza a dejar de ofender. ¿Ya? Bueno, vimos todo eso. Entonces, 5 medios que nos llevan a la perfección. Un acercamiento personal con Dios, con el Señor Jesucristo, la intercesión de otros a nuestro favor, los ministerios, las aflicciones y la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver ejemplos bíblicos de la perfección. Vamos a ver el primer ejemplo, Noé. Y vamos a ver Génesis 6:9. Dice de que Noé fue perfecto en sus generaciones. ¿Ya? Por lo tanto, vemos de que la perfección de Noé tuvo mucho que ver con su fe. ¿Ya? Porque acuérdense que la justicia de Dios no es por obras. Por lo tanto, esa perfección de Noé tuvo que ver con su justicia en el sentido de que a través de su fe, ¿cierto?, eso lo llevó a una manera de vivir. Vamos a ver Hebreos 11. Este es un texto extra. Vamos a ver qué dice de Noé. Dice Enoc. Aquí está. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, habiendo recibido respuestas de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca, en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por fe. Entonces, la fe de Noé lo llevó a creer en las promesas de Dios, y eso lo llevó a creer en sus preceptos. Por eso, hermanos, es importante que, porque es fácil, entre comillas, creer a las promesas y no al que hace las promesas. Porque es más fácil, ¿cierto?, y es más, o tiene más incentivo creer en algo bueno que alguien más va a hacer por mí. Me va a sanar, me va a prosperar, me va aquí, me va a dar plata, me va a dar trabajo, va a mejorar mi matrimonio, me va a libertar, me va a sanar a mi abuelita, va a sanar a mi tío. Entonces, es fácil, entre comillas, digo, ¿cierto?, creer en la promesa y no en el que hace la promesa. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo creo en la promesa, ¿cierto?, yo empiezo a actuar en presunción. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, ¿cierto?, y tengo una enfermedad, o tengo, ¿cómo se llama?, un hijo enfermo, y yo me tomo de la promesa que dice que Jehová es mi sanador, que Él es el que sana todas tus dolencias, que impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, que por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos sanados, etcétera, etcétera, y un montón de textos más que son promesa de la sanidad sobre el creyente. Entonces yo, ¿qué hago? Me aferro a la promesa. Me aferro a la promesa, me aferro a la promesa, me aferro a la promesa, etcétera, etcétera. Y empiezo a actuar en presunción. Entonces digo, no, yo tengo que actuar por fe. Entonces empiezo a buscar actos de fe para comprobar mi fe, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia cuando yo tengo una fe no en la promesa, sino en el que hizo la promesa? Es porque cuando yo tengo una fe correcta en el que hizo la promesa, ¿cierto?, no solamente voy a creer en lo que Él dice sobre la sanidad para mí o para mi familia, ¿cierto? Entonces, igual yo creo, no, Dios es poderoso para sanarme a mí, para sanar a mi hijo, y Él me promete en su palabra que por sus llagas fuimos curados y fuimos sanados. Pero cuando yo creo en el que hace la promesa, y no solamente en la promesa, voy a creer no solamente en eso que salió de su boca, sino en todo lo que sale de su boca. Entonces, como creo en todo lo que sale de su boca, tengo un equilibrio. Porque también creo en que Él nos llama al arrepentimiento, nos llama a perfeccionarnos, etcétera, etcétera. Entonces, su palabra va a tener una influencia más global, más profunda en mí, que quizás me va a hacer ver, ¿cierto?, que hay áreas en mi vida que yo debo trabajar, pero no con el propósito de ser sano, sino con el propósito de
hacer su voluntad, porque la fe real y viva es hacer su voluntad. Entonces ahí, ¿cómo se llama? Podría haber un ejemplo, ¿cierto?, de cuál sería la diferencia entre tener una fe en la promesa y una fe en el que hace la promesa. Cuando yo tengo una fe en el que hace la promesa, no solamente creo en una promesa que me va a traer un beneficio, sino creo en todo lo que ha salido de la boca, porque mi fe está basada en la persona, no en una frase o en una palabra o en una promesa en particular, aunque yo creo en la promesa que él dijo. Espero que me entiendan cuál es la diferencia. ¿Ya? Bueno, entonces Noé fue perfecto y vimos de que alcanzó o heredó esta justicia que es por fe. Por lo tanto, la perfección tiene mucho que ver con la fe. Es más, es la fe. Es por medio de las aflicciones, ¿cierto?, que vamos a alcanzar ser perfectos. Y esto es la fe, porque dice de que nuestra fe es la que tiene que ser probada como oro en el crisol para que sea hallada nuestra fe en alabanza y gloria en el día del Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso está en 1 de Pedro. Bueno, vamos a ver. Caleb y Josué. En Números 31 del 11 al 2 dice que fueron perfectos en pos de Jehová. Vemos de que, ¿cómo se llama? Esto pasó, que yo creo que es una historia que ¿cómo se llama? Todos bien saben, ¿cierto? Cuando Moisés envió a los 12 espías y entre los 12, ¿cierto?, iba Josué y Caleb. Por lo tanto, pasó de que estos dos fueron los únicos, ¿cierto?, que le creyeron a Dios independientemente de las circunstancias, porque todos los demás vieron de que era buena la tierra, ¿cierto?, pero al ver las circunstancias de que el enemigo era muy poderoso, ¿cierto?, empezaron a desalentar al pueblo porque en ellos no había fe. En cambio, en Caleb y Josué sí había fe. ¿Ya? Por eso dice de que ellos fueron perfectos en pos de Jehová. Porque acuérdense que la perfección es tener fe, pero una fe correcta, una fe en una persona, porque nosotros debemos depositar nuestra confianza y nuestra fe en una persona, no en una frase, no en una promesa, no en un texto bíblico en sí, sino en el que escribió el texto bíblico, que es poderoso, fiel para cumplirlo. ¿Ya? El rey Asa dice que fue perfecto para con Jehová toda su vida. ¿Ya? Y este texto sí lo vamos a leer, Primera de Reyes 15. Se los voy a buscar acá mejor. Primera de Reyes 15. Dice: en el año, Primera de Reyes 15, versículo 11 al 15. Ahí está. Dice: y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó los sodomitas de la tierra y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho, y también privó a su madre Maaca de ser princesa, porque había hecho un ídolo en el bosque. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Pero los altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y vasos. Entonces, ¿en qué se reflejó que Asa fue perfecto? En que por medio de esta perfección, ¿cierto?, o de esta integridad de corazón, lo llevó a obrar. Por eso que Santiago dice de que la fe sin obras es muerta, porque la fe nos lleva a obedecer. Si mi fe no me lleva a someterme, ¿cierto?, a la palabra de Dios, a creerle a Dios, si mi fe no me lleva a eso, entonces mi fe no está completa, mi fe está muerta y yo tengo que llenarla de vida. Es porque mi fe yo la estoy basando en un sentimiento, en una convicción almática. Vamos a seguir. Entonces, habíamos visto la perfección de Noé, que fue perfecto en sus generaciones, de Caleb y José, que fueron perfectos en pos de Jehová. Por lo tanto, la perfección nos lleva a seguir a Jehová, a guardar sus mandamientos, a creerle y a no desanimarnos ante las adversidades. Esa es una característica de los perfectos. ¿Qué más?
Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. ¿Ya? Y vimos de que eso habla de obras. Acuérdense que en Santiago dice de que la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, una característica de la perfección, ¿cierto?, es que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, a amar a Dios sobre todas las cosas, porque en el ejemplo de Asa, en Primera de Reyes 15, del 11 al 15, vimos que él incluso destituyó de ser princesa a su propia madre por causa de que ella no quería dejar la idolatría. Y pese a que era su madre, botó todos sus ídolos y la destituyó de su autoridad que ella tenía sobre el pueblo de Judá. Amén. Entonces ahí habla de una perfección que tiene mucho que ver con el amor hacia Dios, con el amor hacia el Padre. Que eso tiene que ver con la obediencia y eso tiene que ver con la fe. Porque la fe sin amor, ¿cierto?, no es fe. Y el amor sin fe no es amor. Amén. O sea, amén. Y el amor y la fe sin obediencia no es obediencia. Y la obediencia sin fe y sin amor no es fe. ¿Ya? O sea, no es obediencia. Y estábamos viendo el ejército de David que vinieron con un corazón perfecto, según Primera de Crónicas 12:38, a poner a David por rey. Esto también, ¿cierto?, puede ser visto como cuando Dios llama a su ejército. Y una de las cosas, una de las características del ejército de Dios, porque hay muchas características, pero una de las características es que tienen un corazón perfecto. O sea, que no hay otros intereses más que el hacer la voluntad de Dios. O sea, yo no voy a hacer alguna cosa, aunque sea de Dios, por intereses o beneficios personales. Eso tiene mucho que ver con la perfección de corazón. Por ejemplo, predicar, compartir un estudio, que son cosas que todos tenemos que luchar constantemente. Por querer admiración, por querer que haya harta gente que nos mire, que nos elogie, ¿cierto? Que eso es parte de nuestra naturaleza carnal, que constantemente tenemos que negar y mantener a raya, ¿cierto? Porque es un peligro. Entonces, cuando tengo un corazón perfecto, yo hago las cosas realmente por amor a Dios, por hacer lo que Él me ha llamado a hacer para beneficio de Dios. Amén, amados. Entonces aquí estos vinieron con corazón perfecto porque no vinieron, ¿cierto?, con otro propósito que no fue el de poner a David como rey. Entonces habla de que los guerreros de Jehová, los guerreros de Dios o los que son parte del ejército de Dios, tienen un corazón perfecto, aman a Dios sobre todas las cosas, tienen una fe que obra, ¿cierto? Y tienen una fe o una vida de justicia, porque han alcanzado por medio de la fe la justicia imputada de Dios, que los lleva a cambiar su manera de vivir. Porque, hermanos, lo que nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir no son nuestras obras, sino es la fe en la gracia de Dios. Eso nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir. El experimentar la gracia inmerecida de Dios nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir, a vivir en el Espíritu, y eso se llama conversión. Por eso que la conversión tiene que partir del nuevo nacimiento, tiene que partir de la experiencia del arrepentimiento, tiene que partir de la experiencia y de la obra del Espíritu Santo de haberte dado conciencia de pecado y justicia y juicio. Si no, mis obras van a ser religiosas, van a ser externas, y no van a partir desde el Espíritu y van a tener influencia en lo externo. Amén, hermanos. Vimos el ejército de David. Job dice que este era hombre perfecto y recto. En Job 1 y 8 y 2 y 3, nombra a Job que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Jehová, apartado del mal, etcétera, etcétera. Entonces vemos un ejemplo de la perfección de Job. Pablo, él dice en Filipenses 3:15, y los que somos perfectos, ¿cierto?, una misma cosa sintamos. Por lo tanto, vemos ejemplos de personajes bíblicos que sí alcanzaron la perfección en el tiempo presente. Ya vamos a explicarlo bien. Jesucristo dice en Hebreos 7:28 que fue hecho perfecto para siempre, que es nuestro mayor ejemplo. Acuérdense que nuestro ejemplo, nuestro estándar es Jesucristo. Hay innumerables textos bíblicos, muchos, de que habla de que el propósito principal de Dios es replicar, formarnos a la imagen del Señor Jesucristo, replicar las características y el carácter de la persona de Jesús de Nazaret como hombre en nosotros. Y ese es el proceso de perfección. Amén, amados. Bueno, sigamos.
Bueno, un saludo a todos los hermanos que se están conectando, al hermano Cristian Vázquez, al hermano Fermín Jopia y especialmente a mi papá. ¿Cómo se llama? Muchas gracias por sus bendiciones. Un abrazo, papito. ¿Cómo se llama? Lo quiero mucho. Y bendiciones al hermano Alexander Rojas, que se está conectando recién. Bueno, hermanos, espero y esperamos que esto sea de bendición para todos ustedes. ¿Cuáles son los beneficios de la perfección? Y eso es sumamente importante. Beneficios de la perfección. Primero, el poder de Dios está a su favor. Y vamos a leer el texto bíblico. Segunda de Crónicas, versículo 16, o sea, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí adelante habrá guerra contra ti. Vamos a ver qué dice la versión 1960, porque yo estoy leyendo la 1909. Segunda de Crónicas 16:9. Aquí está. En la versión 1960 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Entonces, ¿qué dice? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Por lo tanto, la perfección nos va a traer el beneficio de ¿qué? De que se manifieste el poder de Dios en nosotros, a través de nosotros, o a favor de nosotros. ¿Ya? Por eso que es importante entender todo esto, ¿cierto? Entender los ejemplos de la perfección, y vamos a hablar, ¿cierto?, de los parámetros de la perfección, que como ya vimos tiene que ver con la madurez cristiana. No es una perfección religiosa, no es una perfección externa, porque eso se llama religión o hipocresía. Es una perfección interna que se basa en la fe, en la gracia y en la misericordia de Dios, no en mis obras. ¿Ya? Y esa fe y ese amor hacia Dios y esa obediencia va a provocar, ¿cierto?, un efecto desde el interior hacia afuera. Amén, amados. Espero que me estén entendiendo. Entonces, ¿dónde se manifiesta el poder de Dios? En los perfectos. Y yo les voy a compartir otro texto que no está ahí, obviamente, que está en Efesios, para que veamos. Yo quizás ustedes pueden encontrar que soy muy majadero, ¿cierto?, con el tema de andar en la carne y no en el espíritu. Pero resulta que es la base de la vida cristiana andar en el espíritu. Y el cristiano, hermanos, debemos aprender qué significa, pero no tan solamente teológicamente, sino en la práctica, aprender constantemente cómo andar en el espíritu, cómo negar mi carne. ¿Ya? Y yo les voy a comprobar por qué. Efesios 3, versículo 16, que este es un texto que ya se los he compartido. Que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser corroborados con potencia o con poder, ¿cierto?, en el hombre interior por su espíritu. Por lo tanto, ¿dónde se corrobora o dónde se perfecciona el poder de Dios? En el espíritu del hombre. Por eso que en segunda de Crónicas 16:9 dice de que el poder de Dios se manifiesta, dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Y eso tiene que ver con las intenciones de mi corazón, con las motivaciones de mi corazón. Y las motivaciones del corazón tienen que ver con el amor. Por eso dice el Señor Jesucristo: no podéis amar o no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y serviréis al otro. Por eso que es importante, hermanos, de que el servicio a Dios tiene mucho que ver con el amor. Por eso que yo puedo estar sirviendo, entre comillas, pero sin amar. Y para eso, o sea, y eso para Dios no es servicio, permiso. Porque Dios no necesita que le sirvamos. Él lo puede hacer todo. Él se place en hacernos partícipes, ¿no? Porque Él es todopoderoso. Y eso está claro en toda la Escritura. Entonces, el servicio a Dios tiene que ver con el amor. El amor ágape que yo he recibido de Dios y le manifiesto a Dios.
Por eso que una persona que no ama a Dios sobre todas las cosas no puede servir a Dios. Y, ¿cómo se llama? Para mí, ese es uno de los requisitos fundamentales de que una persona pueda ejercer un servicio a Dios, cualquiera que sea. El amor sobre todas las cosas a Dios. Y eso se manifiesta en que yo pongo a Dios primero. ¿Amén? Entonces, el favor o el poder de Dios se manifiesta a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Segunda Crónicas 16:9, como ya lo veíamos. ¿Qué significa corazón perfecto? Como yo les mencionaba, tiene mucho que ver con el amor. Y el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, el amor es una decisión. Yo decido obedecer a mi Dios que me salvó. Yo decido, ¿cierto?, poner la mira en lo que Él me está prometiendo que yo no veo, independientemente de que las cosas que vea aparentemente sean desfavorables. Entonces, el corazón perfecto tiene que ver con la motivación, con el amor, hacia dónde se inclina mi corazón. Porque yo puedo estar haciendo cosas, y vuelvo a reiterar, yo puedo estar haciendo cosas para Dios, pero para yo recibir un beneficio. Por eso que es importante que nosotros estemos completos en Cristo, que usted pueda encontrar su identidad en Cristo, y eso es un proceso. Y sumamente importante, que yo me identifique con Cristo. Por ejemplo, si yo cuando chico tuve un padre ausente, o si yo cuando niño tuve, ¿cómo se llama?, una mamá ausente, o un abuso, o burlas constantes, o quien sea, cualquier cosa que haya pasado, eso sí o sí va a provocar un vacío en mi alma, ¿cierto? E incluso hasta puede provocar contaminación, demoníaca, si es que es algo muy grave. Pero sí o sí va a provocar una herida, un vacío que no fue llenado. Porque hay que pensar de que Dios nos creó para ser criados en una familia constituida en el orden de Dios. Que la paternidad del padre y de la madre sea un reflejo de la paternidad de Dios. Y obviamente, como entró el pecado en el mundo, eso no se da. Por eso que vino el Señor Jesucristo. Y por eso que Pablo dice, vosotros estáis completos en Él, porque en Él vamos a alcanzar, ¿cierto?, toda la perfección o el completamiento para el cual fuimos creados por Dios. No en mi cónyuge, no en mi padre, no en el pastor, no en los hermanos, sino que pueden ser ellos instrumentos, pero yo voy a alcanzar a estar completo en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, cuando yo tengo una falencia que no he sabido resolver, puede ser que eso estorbe mi servicio a Dios y no sea con un corazón perfecto. ¿Por qué? Porque yo puedo estar sirviendo a Dios, ¿cierto?, por poder llenar ese vacío con obras de servicio, para sentirme útil, para no sentirme rechazado. Entonces proyecto mi rechazo o mi falta de aceptación, la proyecto a Dios y busco la aceptación de Dios. Busco la aprobación de Dios, pero no en el buen sentido de la palabra, sino por poder llenar ese vacío. Y ese vacío se tiene que llenar con fe, con amor, con una experiencia de amor de Dios y no con obras que yo haga externas. Espero que me entiendan. Entonces, si yo tengo un vacío que no he resuelto, quizás por las malas experiencias que yo tuve en mi niñez, en el matrimonio, en el colegio, en el trabajo, no sé, ¿cierto?, y yo no lo he resuelto en Cristo, de que Cristo llene ese vacío y yo quede completamente sano y libre, ¿cierto?, si es que ha habido algún tipo de contaminación, entonces eso me va a impedir entregar un servicio con un corazón íntegro y recto para con Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no nos conformemos. No, yo estoy bien. La conversión, la regeneración es un proceso constante. No es un proceso de un día, ni de 2, ni de 2 años, ni de 3 años, ni de 10, ni de 20, ni de 30, ni de 40. Acuérdense que vimos recién de que la perfección en la Biblia también sale como un evento futuro, de que alcanzaremos la perfección. Por lo tanto, es un proceso. Eso nos lleva a pensar que es un proceso que se va a culminar
en la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, mientras vivamos aquí, tenemos que estar en el proceso de irnos perfeccionando. ¿Ya? Hay que recordar de que el justo va de gloria en gloria y que, ¿cómo se llama? Su luz va en aumento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, hay un aumento, hay un crecimiento constante del creyente. Amén. Bueno, entonces, la perfección, el corazón perfecto, tiene que ver con mis motivaciones. Si yo no he resuelto las cosas de mi pasado en Cristo, que Cristo realmente pueda llenar. Por ejemplo, hermanos, hay gente que nos ha hecho daño, y eso es inevitable. Ha pasado, nos pasa y nos va a pasar. Va a haber gente que nos va a hacer daño, nos va a desilusionar, etcétera, etcétera. Eso es parte de la vida de este mundo y de lo que el Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción. Y en la iglesia vamos a ser decepcionados. Siempre. Eso va a pasar. ¿Ya? Y yo, ¿cómo se llama? Se lo podría probar con textos bíblicos, pero por causa del tiempo, para no desviarme tanto, ¿cierto? Entonces, yo necesito tener una identidad suficientemente firme en Cristo para que lo que ha hecho Cristo, lo que hace Cristo y lo que va a hacer Cristo en mí, lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará en mí, sea suficiente, ¿cierto? Para no quedarme en ese hoyo o en esa herida o en esa desilusión. Por ejemplo, una persona que me ofende, ¿ya? El sacrificio de Jesucristo debe ser suficientemente pago para mí. Aunque esa persona ni siquiera se arrepienta, aunque esa persona no pida perdón, o ni siquiera tenga idea, o no quiera reconocer que hizo algo malo, aunque crea que él o ella tiene la razón. El sacrificio del Señor Jesucristo, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en mi vida, debe ser más valioso, ¿cierto?, que una persona se arrepienta o ver un cambio en una persona para yo sentirme mejor. Espero que me entiendan. Entonces, esas cosas van a perfeccionar mi corazón y me van a dar ciertas motivaciones correctas en el servicio del Señor Jesucristo. ¿Ya? Bueno, entonces, primer beneficio de la perfección: el poder de Dios está a su favor. Segundo beneficio: Dios no lo aborrece. Job 8:30, lo vamos a leer. Job 8:30, ¿qué dice? Parece que no hay 8:30, a no ser que lo haya copiado de la versión 1909, que tiene cambiado. Dije 8:20, perdón, no sé por qué dije 30. Perdonen, hermanos. Job 8:20. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya las manos de los malignos. Por lo tanto, la perfección nos va a traer que Dios no nos aborrezca o el favor de Dios. ¿Ya? Porque Dios ama a todo el mundo, pero ese amor en una forma práctica se manifiesta cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, y cuando andamos caminando con un corazón perfecto, ese amor se empieza a ser práctico en nosotros, o se empieza a trasladar a nuestra vida terrenal. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Gracias, hermano Cristian, es 8:20. Sí, yo no sé qué me pasó hoy día, estoy medio despistado. Perdónenme, hermano. Bueno, los perfectos. Vamos a leer el Salmo 37, 18, 19. Salmo, lo voy a buscar en la Biblia porque aquí tengo más apuntes que pueden ir contribuyendo a la enseñanza. Salmo 37. 18 al 19, vamos a leer. Dice: Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días del hambre serán hartos. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como humo. Entonces, los perfectos son conocidos por Dios, tienen la heredad por Dios, o tienen heredad por Dios. ¿Qué más? No serán avergonzados, y en el hambre serán saciados. Todos esos beneficios, según el Salmo 37, vienen sobre los perfectos. Bien, hermanos, es sumamente importante, ¿cierto?, el tema de ser conocidos por Dios. Y este es un tema porque
uno puede conocer a Dios, pero ser conocido por Dios es algo diferente. Y yo se los voy a comprobar, miren. Por ejemplo, yo conozco al presidente Trump, ¿ya? Aunque quizás, ¿cómo se llama? Hayan personas que digan, oh, el presidente Trump aquí y allá, pero independientemente es un personaje famoso. Por lo tanto, si alguien, ¿cómo se llama? Te preguntan quién es, ¿cómo se llama? Donald Trump, tú vas a decir el presidente de los Estados Unidos. Entonces, pero él a mí no me conoce. Si tú vas donde él y le dices, oye, ¿quién es este hermano que hace estudios que se llama Eduardo Ortega? No, no tengo idea, no lo he visto ni en pelea de perro. Entonces, yo puede ser que lo conozca porque es una figura pública, pero él no me conoce a mí. ¿Ya? Entonces es diferente conocer a Dios a ser conocidos por Dios. Aunque esta es una representación que hice media superficial, pero espero que me entiendan el concepto. Por ejemplo, en Gálatas 4, versículo 9, dice, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, entonces ahí está hablando de que hay una instancia en que Dios nos conoce. Y vamos a ver los otros textos que siguen, que también habla de ser conocidos. Que lo tengo acá. Aquí está. Segunda de Timoteo, versículo 18 en adelante. Perdón, segunda de Timoteo 2, versículo 18 en adelante. Dice que se han descaminado de la verdad diciendo que la resurrección es ya hecha y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, ¿a quién conoce Dios? A los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Acuérdense que el Señor Jesucristo dice qué cosa: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco. Por lo tanto, ahí está hablando, ¿cierto?, de que los que son de Él, las ovejas que son de Él, que lo conocen, que lo oyen y que lo siguen, porque está hablando de un conocimiento, que está hablando de un encuentro personal constante con Dios o con Jesucristo, lo oyen, y cuando habla de oír, está hablando de obedecer, de oír atentamente, de obedecer lo que Él dice, que tiene mucho que ver con la fe, o sea, que es fe en realidad, y me siguen. Y cuando habla de seguir, habla que lo imitan. Entonces, aquí, por lo menos, aunque hay más, hay tres características de los conocidos por Dios. ¿Qué cosa? Conocen a Dios, o sea que hay una relación íntima. ¿Qué más? Oyen su palabra, o sea que la escudriñan y la aplican. Quizás en el proceso vas a equivocarte, etcétera, etcétera, pero tu corazón va a estar en eso, constantemente, aprendiendo los errores, escuchando consejos, etcétera, etcétera. Y tercero, lo siguen. Su propósito principal es imitar a su Señor, ¿ya? Que es el propósito principal de Dios con nuestras vidas. Por lo tanto, vimos, ¿cierto?, en el Salmo 37, 18 al 19, que los perfectos son conocidos por Dios. Ahí tenemos algunas características de la perfección. Oír la palabra de Dios, tener una relación íntima con Él, tener fe, como ya hemos visto, tener obediencia, tener amor hacia Dios, tener un corazón sano para con Dios, un corazón que encuentre su complemento, o que uno pueda estar completo en Cristo y no en las situaciones externas. ¿Ya? ¿Qué más? Tienen su heredad por Dios, y eso habla de heredar el reino de Dios. Porque, miren hermanos, cuando una persona nace de nuevo, automáticamente es trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o de la potestad de las tinieblas a la luz. Hay textos bíblicos para eso y yo creo que ustedes ya lo saben. Pero, cuando una persona nace de nuevo, ¿cierto?, automáticamente se hace heredero de Dios, coheredero con Jesucristo. O sea, entra al reino de Dios.
pero no porque nació de nuevo necesariamente tiene parte en la herencia. Como vemos o como vimos en el video anterior, cierto de que cuando el heredero es niño, aunque es señor de todo, no difiere o no se diferencia en nada con el esclavo. Porque aunque es señor de todo, tiene que estar bajo tutores, ¿cierto? Hasta que llegue la edad y el momento de madurez en que pueda tener parte en la herencia. Es heredero porque nació de nuevo, pero hasta que alcance la perfección o la madurez necesaria, va a poder tener parte en la herencia. Por eso que yo les dije de que la perfección tiene que ver con la madurez. Porque ahí habla de un hijo tecnón y un hijo huíos. Que el hijo huíos es un hijo maduro y el hijo tecnón es un hijo inmaduro que está en crecimiento todavía, que está en desarrollo. Amén, amados. Por lo tanto, los perfectos tienen heredad por Dios. Entonces, para poder tener parte con la heredad del reino de Dios, para que se manifieste el reino de Dios en ti y a través de ti tú tengas parte aquí y ahora, porque en la palabra de Dios dice, y más aún reinarán en vida los que han alcanzado la justicia. Entonces, Dios quiere que reinemos en vida. Y esto no es como las falsas doctrinas que hablan de el reino aquí, no. Sino que cuando yo hablo de reinar en vida es porque en esta vida, cuando tú entronizas a Jesús como tu Señor, porque cuando habla de reino de Dios es porque hay un rey que ordena y manda. No porque yo digo estoy en el reino de Dios, por lo tanto decreto, establezco y hago aquí, si viene aquí el coronavirus te reprendo, no vas a tocar aquí. No. Sino que está hablando de que yo pongo a Jesús, cada vez que yo más me adentro en el reino, más sumiso, más humillado, más sometido, más obediente me hago a la voluntad de Dios. Tengo más capacidad de discernir las órdenes de Dios y de buscar las órdenes y esperar las órdenes. Que eso es fe. Porque el que busca pero no espera la respuesta y se adelanta, eso no es obediencia y eso no es fe. Entonces, cuando hablo yo de vivir en el reino y de que la heredad se pueda establecer en tu vida ahora, hablo de que tengas esa capacidad de discernir, de escuchar el rema de Dios, pero no para tu beneficio, sino qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios quiere hacer, y en cosas tan simples, con tu cónyuge, por ejemplo. Que tú tengas revelación cuando esté mal, cuando esté bien, qué hacer con tus hijos, si es que hay algo espiritual atrás que se está moviendo, o si es que es simplemente algo carnal. Esa va a ser nuestra práctica, hermanos. Nuestra práctica principal de cómo establecer el reino de Dios y cómo amar a Dios y entregar ese amor hacia nuestro prójimo, la práctica principal la vas a tener con tu familia, por sobre tus hermanos, en Cristo. Entonces, si no empezamos de adentro hacia afuera, vamos a tener falencias, vamos a tener puntos débiles, que Satanás sí o sí los va a usar para poner tropiezo. Bueno, habíamos visto que los perfectos servirán a Dios. ¿verdad? Por eso que el tema de la perfección tiene mucho que ver con el servicio. Dios siempre va a buscar un corazón de siervo. En todas las personas Dios va a buscar un corazón de siervo. Nuestra meta no debe ser en sí mismo un ministerio, ¿cierto? Sino servir a Dios, poder tener la capacidad de hacer, ¿cierto? Y de poder lograr lo que Dios quiere. Y para poder hacer eso tengo que discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, como sale en Romanos 12:2. Bueno, ¿qué más? Dice que los perfectos son bienaventurados. Salmo 119:1. Lo vamos a leer. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Por lo tanto, los beneficios de la perfección, ¿cierto? Es ser bienaventurado. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, aquí también vemos de que la perfección tiene que ver con la obediencia, ¿ya? Con la capacidad de obedecer. Esto es el aprendizaje, ¿cierto? Que yo he logrado de cómo negar mi carne que se rebela contra Dios y andar en el Espíritu y poder obedecer en el Espíritu las ordenanzas de Dios. Y siempre la base de eso
es la gracia, la misericordia y el amor de Dios inmerecido, sino va a ser algo externo. ¿Qué más dice? Permanecen en la tierra, Proverbios 2:22. ¿Qué dice? Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Perdón, el 21. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Y aquí está hablando de una permanencia, ¿cierto? De como prevalecer, pero también está hablando un poco de escatología, de que los perfectos permanecerán en ella. Y esto está hablando en cierta manera, amados hermanos, del reinado milenial del Señor Jesucristo, aunque no nos vamos a detener en eso, ¿ya? Pero dice que permanecen en la tierra o que tienen el favor de Dios acá en la tierra. Amén. ¿Qué más? Son fortalecidos por el camino de Dios. Proverbios 10:29, lo vamos a leer. Proverbios 10:29 dice: fortaleza es al perfecto el camino de Jehová, mas espantoso es a los que obran maldad. Por lo tanto, fortaleza es al perfecto el camino de Jehová. Y yo podría colocar aquí de que son fortalecidos por los caminos de Dios. Y cuando uno habla de los caminos de Dios, los designios de Dios, la forma de vivir de Dios, o ¿cómo se llama? Lo que Él hace fortalece al perfecto. ¿Ya? ¿Qué más? Los perfectos agradan a Dios. Proverbios 11, versículo 20. Dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Y esto también tiene que ver con el corazón, porque para poder alcanzar la perfección necesito tener un corazón perfecto. ¿Qué más? Son guiados por la justicia. Proverbios 13:6. La justicia guarda al de perfecto camino. Heredan el bien o heredarán el bien. Proverbios 28:10. ¿Qué dice? El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma cima, mas los perfectos heredarán el bien. Y ahí también viene del tema de heredar, de aunque yo soy heredero, no porque soy heredero, he heredado todavía, sino que tiene que llegar un punto en que yo he alcanzado madurez o la perfección o el completamiento suficiente para poder tener esa herencia o tener parte en esa herencia. Dios necesita, en cierta manera, hermanos, ¿cierto? Porque en la palabra de Dios dice de que Él no confía, ¿cierto? En el sentido de que Él ponga su fe o su confianza, ¿cierto?, en alguna de sus creaciones, ¿cierto? Porque Dios es Dios, ¿ya? Y Él es el único perfecto, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Cualidad divina. Ahora, pero en cierta manera, Dios necesita o requiere confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios requiere del creyente que sea fiel. Moisés fue hallado fiel, Abraham tuvo un corazón fiel y fue llamado amigo de Dios. David fue fiel y vemos ejemplos de cuántas personas en la Biblia, ¿cierto?, fueron encontradas fieles, ¿cierto?, ante Dios. Entonces, esa fidelidad habla de una confianza. Por ejemplo, Dios tenía cierta confianza, ¿cierto? No que Dios dependiera de alguien, sino que Dios tiene que confiar o que le inspire confianza nuestra vida o nuestra forma de ser. Y un ejemplo bíblico es Abraham. Acuérdense de que cuando Abraham ve a estos tres varones que iban a destruir a Sodoma, ¿cierto? Cuando habla con Jehová, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Jehová dice: ¿cómo encubriré yo alguna cosa a Abraham, haciendo de él una nación tan grande, sabiendo yo que instruirá a sus hijos después de sí, que guarden mis caminos de justicia? Entonces, esa revelación que tuvo Abraham de lo que Dios iba a hacer, tenía una base, que Dios había hallado un corazón fiel en Abraham, y que había una confianza en el carácter de Abraham que iba a guardar su palabra. Entonces, en cierta manera,
Dios requiere, ¿cierto?, que nosotros le inspiremos confianza. O si no, no vamos a poder servirle. ¿Ya? Bueno. ¿Qué más dice? Conclusión. Y esta es la última diapo, si mal no recuerdo. Y aquí yo les voy a hacer un resumen para terminar. Ahí es donde me voy a explayar yo un poquito. Déjame ver la hora que es. Déjenme ver la hora que es. Oh, 21:40. Bueno, con las interrupciones. Bueno. Los tres estados de la perfección no han sido alcanzados por nadie, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue, es y será perfecto eternamente. Filipenses 3:13-14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ya vimos los beneficios de la perfección y espero que ustedes lo puedan estudiar con más tiempo. Pero ahora vamos a hablar de en sí la perfección, y justamente yo siempre que hablo del tema de la perfección uso el texto de Filipenses 3 porque tiene gran revelación, para mí por lo menos, y también habla de la perfección espiritual y no la perfección religiosa. Vamos a ver Filipenses 3. Aquí está. Filipenses 3. Voy a leer desde el versículo versículo 12. Y espero que puedan, leer conmigo. Filipenses 3, versículo 12. Yo estoy leyendo la versión 1909. Dice: no que yo haya alcanzado, ni que sea ya perfecto. Por lo tanto, Pablo parte diciendo aquí que él no es perfecto. Dice, no que yo lo haya alcanzado o que ya sea perfecto. Él dice, y ¿cómo se llama? Esto tiene que ver con la perfección futura, porque si ustedes leen el versículo 11, está hablando de la resurrección de los muertos. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Y acuérdense que vimos de que cuando habla de la perfección en el futuro, está hablando de la perfección que se va a culminar en la segunda venida del Señor Jesucristo, la resurrección. Por lo tanto dice, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado de Cristo Jesús. Entonces vemos que él dice, yo no pretendo haber alcanzado la perfección, porque la perfección se va a culminar en el día de Jesucristo. Está hablando de la perfección global. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero dice, una cosa hago, prosigo, ¿cierto?, a ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado. Por lo tanto, Pablo admite que no ha alcanzado para lo cual Cristo lo ha llamado. ¿Ya? Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Filipenses 3, del 11 al 15. Entonces, hermanos, aquí hay una aparente contradicción, porque Pablo dice en el versículo 12, yo no soy perfecto. Dice, no que ya sea perfecto. Pero en el versículo 15 dice, los que somos perfectos. Entonces parte diciendo que él no es perfecto, y después dice los que somos perfectos, diciendo indirectamente de que él ya ha alcanzado un cierto grado de perfección. Entonces, aquí vamos a analizar qué es la perfección espiritual, o cuál es la perfección que Dios demanda. Dios nos demanda ser perfectos, pero a la vez la perfección es un proceso que va a culminar en la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, Pablo dice, no que ya haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo, y ahí está el tiempo presente. Esta es una descripción
de la perfección que el cristiano debe alcanzar ahora. Lean el versículo 12, dice, prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo. Eso está hablando en tiempo presente. Esa es la perfección que Dios quiere que alcancemos ahora. Proseguir, ¿qué dice? Proseguir para ver si alcanzamos, para lo cual fuimos alcanzados de Cristo. Y aquí hay hartos puntos interesantes. Primero yo necesito saber para qué fui alcanzado por Jesucristo. O sea, ¿cuál es el propósito de Cristo? ¿Por qué el Señor Jesucristo me llamó? ¿Por qué el Señor Jesucristo me salvó? ¿Por qué el Señor Jesucristo me redimió, me justificó, me santificó? ¿Por qué me injertó su cuerpo? Si es por gracia y no por obras. ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué no me dejó endurecido? Acuérdense que la palabra de Dios dice de que Dios creó muchos vasos para ira y otros vasos para honra. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué? Para que yo diga, soy salvo y esté tranquilo y feliz. Ese no es el propósito de Dios. Es parte de los propósitos de Dios porque es parte de los beneficios de estar en el reino de Dios, que es la bendición de Dios. Pero ¿cuál es el propósito principal? ¿Para qué te ha alcanzado Cristo? Entonces, para poder entender la perfección, ahora en el tiempo presente que Dios demanda del creyente y que Dios nos da las herramientas para alcanzarla, que no es una perfección religiosa, necesitamos primero entender cuál es el propósito principal de Dios con nosotros. ¿Para qué nos salvó? Dice en la palabra de Dios que fuimos llamados para su gloria, etcétera, etcétera. ¿Cómo glorificamos a Cristo? ¿Cómo somos alcanzados para su gloria aquí en el tiempo presente? Porque también hay una glorificación futura, ¿cierto? Cuando en las Escrituras dice para gloria y alabanza de Dios, cuando venga el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios aquí y ahora? No necesariamente, aunque es parte de, pero no necesariamente diciendo gloria a Dios o sí Señor, tú seas exaltado, etcétera, etcétera. Es parte de, pero tiene que venir de un corazón que glorifica a Dios. ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo? A Cristo. Cuando dice, Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo yo glorifico a Cristo? Cuando tomo de lo que es de Él y lo aplico, lo transmito, lo ministro. De esa manera yo glorifico a Cristo. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, con mi cónyuge. ¿Cómo yo glorifico a Cristo? Cuando yo tomo de lo de Él, o sea, de su ejemplo, de sus armas espirituales, de su amor ágape que Él ha manifestado en mí, y lo traspaso, lo ministro, lo entrego en una situación determinada. Por ejemplo, cuando mi cónyuge anda de malas o me ofende o hace algo que no es correcto. Yo, en vez de reaccionar en mi carne, porque quizás yo tengo razones y tengo el derecho humano, entre comillas, ¿cierto? Por causa de su pecado o ofensa, ¿cierto? De hacer ciertas cosas, pero yo, en vez de tomar esa arma natural, ese derecho natural que tengo, me niego a mi derecho, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, se negó a su derecho de ser el único hombre no pecador, y el derecho que él tenía de no ser castigado, él se negó a su derecho por entregar algo, por entregarnos lo del Padre. Porque dice que él manifestó al Padre. Dice que por Moisés fue la ley, pero el Hijo, el unigénito Hijo, nos ha dado a conocer al Padre. Entonces, en un caso con el cónyuge, yo tomo de lo de Cristo, de su amor ágape, de su amor incondicional, de su amor no merecido, y lo manifiesto en obras, en una forma práctica a mi cónyuge que pecó contra mí. Manifiesto el perdón sin que esa persona se haga actos dignos del perdón. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios pagó el pecado de toda la humanidad, y eso está claro en la Biblia. No solamente de las personas que se han convertido. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, y en 1 de Juan 2,
del 1 al 2, dice de que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no tan solo los nuestros, sino de los de todo el mundo. Por lo tanto, Jesucristo es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Entonces, el perdón de Dios ya fue manifestado sobre la humanidad. Pero ¿cuál es el pecado del ser humano? No creerlo, no tomarlo. Dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree al Hijo, entonces es condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. Entonces, el pecado en sí, que va a condenar, o el pecado en sí que condena, es rechazar el perdón inmerecido, perdón hermanos, rechazar el perdón inmerecido que nos ha dado Dios por medio de su Hijo. Que eso es más grave que todos los pecados que ha cometido toda la humanidad. Porque Dios ha pagado el pecado, ha manifestado su perdón para toda la humanidad, por gracia, y que el hombre lo rechace, esa es la condenación, rechazar a Jesucristo, rechazar esa obra de redención y de salvación. Entonces, para no perder tanto el hilo, hermanos. Entonces, amados, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, nos ha llamado a la perfección. Y por ejemplo, con mi cónyuge yo tomo ese amor inmerecido y se lo manifiesto. En un perdón que quizás no se merece, o en un perdón que no ha pedido, o que ni siquiera tiene conciencia de que ha pecado contra mí, porque quizás mi cónyuge cree que tiene toda la razón. Pero yo manifiesto el perdón que Dios me manifestó a mí hace 2000 años atrás. Y ese perdón que me benefició antes de yo incluso tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Porque dice que Jehová es mi Dios desde el vientre de mi madre, de que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Y eso es por causa, y es un beneficio del sacrificio del Señor Jesucristo, aunque yo no lo había tomado todavía. Aunque yo no había tenido conciencia de pecado, justicia y juicio todavía, la benevolencia de Dios por causa del sacrificio del Señor Jesucristo ya estuvo manifestada en mí desde antes del vientre de mi madre. Y ese es el perdón, el amor que yo debo manifestar. Entonces, así glorificamos a Cristo. Estoy intentando dar un ejemplo práctico. Porque dice que el Espíritu Santo me glorificará. ¿Cómo? Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo yo glorifico a Cristo? Tomando de lo de Cristo y manifestándolo, ministrándolo. Principalmente en el amor y el perdón. Porque la característica principal del amor de Dios es el perdón inmerecido. Pablo dice, si alguno tiene agravio contra el otro, perdone como Cristo lo perdonó. No cualquier perdón, no el perdón a tu manera, sino como Cristo te perdonó. Pero a veces no tenemos clara la experiencia del perdón que Dios nos ha dado, porque todavía creemos que tenemos justicia propia y que de alguna manera hemos sido merecedores del favor de Dios. Y eso nos nubla, nos estorba, y eso nos descalifica de ser perfectos. Porque el perfecto depende de la gracia. Por eso que no es una perfección religiosa, porque la justicia propia o creer que tengo el derecho del favor de Dios, eso me hace a mí imperfecto. Por eso que eso no es una perfección externa, es una perfección interna. Es una perfección del espíritu que viene de la humildad, del reconocimiento de que yo no merezco de Dios, y eso mismo lo traslado hacia los demás. Amén. Entonces, eso tiene que ver con la perfección ahora. Por eso dice Pablo, y sigo en Filipenses 3, dice, prosigo, y ahí está el presente, para ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado por Jesucristo. ¿Para qué fuimos alcanzados por Jesucristo? Para glorificar a Dios, para gloria de Dios, etc. Pero ¿cómo prácticamente glorifico a Dios? Es que yo siempre que predico digo, toda la gloria sea para Dios. ¿Cómo se llama? Entonces, eso muchas veces pasa a ser algo externo. El tema está que sea algo interno. Que yo tome de lo de Cristo y lo ministre. ¿No?
pero no de una forma superficial, sino de una forma profunda, una forma real, una forma espiritual. Espero que me puedan estar entendiendo y espero que Dios me ayude a poder expresar lo que realmente está en mi espíritu. ¿Ya? Bueno, entonces, ahí está el tiempo presente. Prosigo, por si alcanzo. Y ahí está la calidad del corazón del que es perfecto. La calidad del corazón del que es perfecto no se cree perfecto. ¿Por qué? Porque no es perfecto, en el sentido de alcanzar todo, sino que sabe que aún no ha alcanzado la meta final. Entonces, el que es perfecto sabe que le falta. Por eso que la perfección es un proceso y a la vez es un estado en el presente. Porque la perfección en el estado presente es estar caminando hacia la perfección. Por eso digo, prosigo para ver si alcanzo, para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Esa es la perfección en el tiempo presente. Saber que me falta, pero estar bien direccionado, estar apuntando correctamente. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la vista en las cosas de arriba y no las de la tierra donde está Cristo, etcétera, etcétera. Y dice que por fe andamos, no por vista, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay innumerables textos bíblicos que nos hablan de qué significa poner la mira, que no es una filosofía, sino que es algo práctico, algo que se practica. Entonces, amados hermanos, el perfecto es alguien que está caminando hacia la meta. Es alguien que sabe primero cuál es la meta, para qué fui llamado, para glorificar a Dios y para qué fuimos llamados por Dios, para reproducir en nosotros la imagen del Señor Jesucristo. Ya leímos el texto, por ejemplo, de Efesios, pero yo le voy a compartir otro. Y van a perdonar que me extienda si tienen que desconectarse, hermanos. En realidad, después, si quieren, pueden ver el video después. No sé, pero voy a intentar terminar bien este tema. Por ejemplo, en Romanos 28, que es un texto, o sea, en Romanos 8:28, que es un texto bien usado, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, es importante entender aquí que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A qué propósito fuimos llamados? ¿A qué bien nos ayudan todas las cosas? Entonces, hay tres características. Primero, que para que todas las cosas nos ayuden a bien, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, que las cosas nos ayudan a bien, pero no a mi beneficio personal, que eso muchas veces lo hemos mal entendido. ¿A qué bien nos ayuda? Y dice, a los que son llamados conforme a su propósito. Amor de Dios, bien de Dios y propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el bien? ¿A qué bien nos ayudan? Vamos a leer el versículo que sigue porque ahí está la respuesta. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Está hablando del propósito, está hablando del bien. ¿Predestinó para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amor de Dios, bien, propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esta conformación a la imagen de Cristo es sumamente importante y también tiene tres fases: pasado, presente y futuro. Porque es lo mismo que la perfección. La perfección es Jesucristo. Por eso que en Efesios 4, del 11 al 14, habla de llegar al varón perfecto a la imagen de Cristo, porque la perfección es Jesús. Es la imagen del Señor Jesucristo. Y tiene un pasado también, un presente y un futuro. Dice que hemos sido hechos a la imagen. Dice de que somos transformados. Y también dice de que seremos
a su semejanza. Entonces, la perfección y ser a la imagen del Señor Jesucristo es lo mismo. Es un sinónimo, es un paralelismo. Van las dos cosas de la mano y yo me atrevería a decir que es lo mismo. Cada vez que veo en la Biblia perfección, está hablando de la imagen del Hijo de Dios. Porque ese es el parámetro de perfección para Dios. Quizás no es el nuestro, pero es el de Dios. Y nosotros nos debemos moldar a sus parámetros de perfección. ¿Por qué hablo de que hay un pasado, un presente y un futuro? Porque desde que naces de nuevo, ¿cierto?, la perfección de Cristo está en tu nueva criatura, que fue creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Eso es claro en las Escrituras, de que el nuevo hombre o lo que es nacido de Dios no peca, no puede pecar, el maligno no le toca. Pero ¿por qué hay un presente? Porque es necesario que yo traslade esa perfección espiritual y que empiece a tener influencia en mi carácter, empiece a tener influencia sobre mi alma y aún sobre mi cuerpo. Mente, voluntad, que es qué es lo que quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer, o qué es lo que hago y qué es lo que no hago, y emociones. Que mis sentimientos no me dominen, sino que Dios empieza a dominar mis sentimientos. ¿Amén? Entonces, ese es el estado presente, el estado de perfeccionamiento. Porque ya somos perfectos. Tienes un hombre espiritual. Por lo tanto, amados, nosotros debemos que identificarnos con lo que ha hecho Dios con nosotros. No con nuestra carne, no con lo que ha hecho el diablo, no con lo que ha hecho el mundo. Dios no nos identifica con nuestra carne. Yo les podría mostrar todos los textos bíblicos, pero por causa del tiempo, ¿cierto?, hay que recordarle que en la Biblia dice de que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo Jesús, ¿cierto? Dice de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto prácticamente? Porque no es una metáfora. Porque, ¿qué significa que el viejo hombre haya sido crucificado juntamente con Cristo? Cuando naces de nuevo, hermanos, porque en el periodo de salvación tú mueres juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque mueres al pecado. Es el proceso de tu conversión. Es el proceso que tienes conciencia de que estás muerto. Por eso mueres juntamente con Cristo. Porque te identificas con la muerte del Señor Jesucristo y eso te lleva, ¿cierto?, a tener conciencia de que has pecado, de que eres pecador. Aunque no te acuerdes de todos los pecados, pero tienes conciencia de tu condición de pecador y de condenación eterna y que no hay nada que hacer. Pero a la vez que hubo uno que cumplió esa justicia y te la quiere imputar a ti de gracia. ¿Ya? Entonces, mueres con Cristo Jesús, que ahí tiene que ver con la conciencia, con el pesar, con el compungir, y resucitas, que ahí tiene que ver con el perdón. Cuando recibes el perdón de Dios es el que te da vida. Por eso dice en Colosenses 2, del 13 al 15, y en Efesios del 1 al 6, ¿cierto?, habla de que estábamos muertos en delitos y en pecados. Mas Dios nos dio vida nueva o nos resucitó juntamente con Cristo Jesús. Entonces, en el proceso del nuevo nacimiento, tu viejo hombre es crucificado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque en el arrepentimiento tú ves que hay una naturaleza en ti que es tendiente al pecado y que no tienes cómo. Como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después dice, y ahí viene la vida, la resurrección, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, cuando naces de nuevo, tu viejo hombre es separado. ¿Por qué? Porque tu viejo hombre pierde el dominio sobre ti como ser humano. Porque antes de Cristo, ante los ojos de Dios, éramos la naturaleza caída y nosotros uno mismo. Nosotros éramos el pecado. Desde antes de Cristo no hay, dos naturalezas, sino que el pecado y la carne es nuestra naturaleza. Y eso somos antes de Cristo. Pero por la obra sobrenatural del sacrificio del Señor Jesucristo, esa vieja naturaleza es crucificada juntamente con Cristo cuando te arrepientes, cuando recibes el perdón de Dios y la vida nueva.
ya no tiene el dominio, ya no tiene la identidad tuya, la pierde por causa del sacrificio de Jesucristo. Porque en el nuevo nacimiento viene una nueva naturaleza, tu espíritu que está muerto vive, y la vieja naturaleza ahora es algo aparte. Ya no eres tú. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho una nueva criatura. Por lo tanto, sigue tu carne ahí, pero ya no eres tú. Por eso que Pablo dice, veo otra ley en mis miembros. Esto es en mi carne. Nunca se identificó con su carne, sino que se identificó con el nuevo hombre. Entonces, ya eres otra cosa. Y eso es la circuncisión del corazón. Búsquenlo en la Biblia. Cuando habla de la circuncisión del corazón, habla de cortar del corazón el dominio de la vieja naturaleza, que es el pecado, no los pecados, el pecado, que habla de la naturaleza pecaminosa, de la característica pecaminosa, que ahora es una naturaleza aparte, está en ti, pero es algo aparte. Ahora tu identidad y tu corazón están en lo que ha hecho Dios, en el Espíritu, en la nueva criatura, en la vida nueva que recibiste a través del arrepentimiento, que es la muerte, ¿cierto? Y de recibir el perdón por gracia, que es la resurrección. Entonces, amados hermanos, cuando naces de nuevo, ¿cierto?, esa perfección se manifiesta en ti. Entonces, es necesario que nos identifiquemos con eso. Dios no te mira a través de tu carne. Para Dios, tu carne fue crucificada juntamente con Cristo. Y eso es esencial para nuestra identidad. Tu carne fue crucificada juntamente con Cristo. Pero muchas veces nosotros nos identificamos más con nuestra carne que el mismo Dios. Y eso es falta de fe. Porque queremos tener obra de justicia. Queremos tener algo que ofrecer. Y eso ya no es ser pobre de espíritu. Porque ser pobre de espíritu es decir que no tengo. No, que no tengo, Señor, no tengo. Entonces, yo me tengo que identificar con el nuevo hombre. Por ejemplo, si caemos, si pecamos, nos tenemos que identificar con lo que Dios ha hecho. Chuta, pero en la palabra de Dios dice que lo que es nacido de Dios no peca. Por lo tanto, no pequé yo. Pecó el pecado que mora en mí, como lo dice en Romanos 7. Esto no es una licencia para pecar. Entonces puedo hacer lo que quiera, total, es mi espíritu. No. Si pecaremos, si cayéremos en nuestra lucha contra nuestra carne, yo me tengo que identificar con el Espíritu, con lo que ha hecho Cristo. Tú me has hecho nueva criatura, por eso yo imploro tu perdón, confieso mi pecado inmediatamente, Señor. Te ruego que me perdones en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, si los confesamos. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, amados hermanos, nos tenemos que identificar con eso, con esa perfección se tiene que ir trasladando. Entonces, una persona perfecta es una persona que empieza a trabajar en su identidad, en identificarse con lo que ha hecho Dios y no con lo que hace el pecado. Amén, amados. Entonces, tiempo presente de Filipenses 3. Y perdonen si es que me extiendo mucho, hermanos, pero quiero terminar este tema bien, porque por algo tiene el nombre de doctrina básica, porque espero, ¿cierto?, que esté bien establecido, porque estos conceptos nos van a ayudar a entender incluso otros pasajes bíblicos. Entonces, en tiempo presente, en Filipenses 3 seguimos. En tiempo presente, prosigo para aquello que fui también alcanzado. Entonces, ¿qué es ser perfecto ahora? Estar caminando, estar creciendo, estar avanzando en la meta correcta, en la dirección correcta, en el propósito correcto. Ya vimos cuál es el propósito correcto. Alcanzar la imagen del Hijo de Dios, la imagen del Señor Jesucristo, ser perfeccionados en eso. Por lo tanto, el creyente que tiene bien puesta su mira en eso y su vida se basa en ese propósito principal, es perfecto. Por ejemplo, un cristiano que lleva un mes, obviamente tiene muchas luchas con su carne, porque hay cosas que quizás aún no sabe que son pecado, o hay algunas cosas que aún no sabe cómo vencer y que con el tiempo, con la enseñanza, con el discipulado, va a ir transformando su corazón. ¿Ya? Y un cristiano que lleva 20 años
Entonces, el cristiano que lleva un mes, aunque tiene muchas luchas, es carnal todavía, ¿cierto? Pero tiene su mira en su desconocimiento todavía, quizás de muchas cosas, pero con un corazón sincero quiere ser como el Señor Jesucristo. Aún hay cosas que no le han enseñado, aún hay cosas que no sabe, ¿cierto? Pero realmente está luchando de todo corazón por ser como Jesucristo. Quizás aún no tiene las herramientas, ¿cierto? Todo lo demás, pero de todo corazón tiene el blanco bien puesto. Ese hombre que lleva un mes es perfecto. Aunque tiene un montón de luchas, aunque tiene un montón de errores, es perfecto. Porque ha completado todo lo que Dios espera de él con un mes de convertido. Y el que lleva 20 años, ¿cierto? Que tiene muchas menos luchas que el de un mes, que ha resuelto muchas luchas, ¿cierto? Que el que lleva un mes recién tiene todavía y él ya las ha resuelto, ¿cierto? También es perfecto, pero no por causa de eso, sino por causa de que ha sabido resolver y que tiene su vista puesta en el blanco perfecto. Entonces, hermanos, por ejemplo, y este es un ejemplo que dio el apóstol, ¿cómo se llama? Darío Parich. Dijo, por ejemplo, un niño de 5 años, ¿qué es lo que espero yo como papá de él? Que quizá empiece a hacer su camita, aunque no la haga bien, ¿cierto? Que le quede, pero que pueda recoger sus juguetes, ¿cierto? Todo lo demás. Pero no puedo esperar más de él, porque tiene 5 años. Pero un muchacho que tiene 15, ¿cierto? Tengo que esperar que haga bien su cama, porque ya tiene 15 años. Por lo tanto, si el de 15 años hace su cama como el de 5, aunque el de 5 es perfecto para mí, pero el de 15 es imperfecto, porque él ya tendría que saber hacer bien su cama. Por ejemplo, yo no le puedo pedir al de 5 años que lave toda su ropa, pero el de 15 ya debería por lo menos estar él lavando por lo menos su ropa interior. Entonces, ¿qué es la perfección? Dependiendo del estado o del tiempo que yo llevo con Cristo o de la oportunidad que Dios me ha dado de crecer, yo he tomado todo lo que Dios me ha dado para crecer y lo he tomado para desarrollarme. Y yo les voy a dar un ejemplo. Miren, Hebreos 5, versículo 11, versículo 12, perdón, dice, porque debiendo ser ya maestros por causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Por causa del tiempo, ciertos cristianos ya deberían haber alcanzado madurez. Por lo tanto, ¿dónde está la imperfección? Por eso que no es algo religioso. ¿Dónde está la imperfección? Es que habiéndome Dios dado las herramientas, la oportunidad, el entendimiento, la revelación para que yo crezca, yo me estanco. Porque una persona que quizás lleva el mismo tiempo que yo, pero no ha tenido las mismas oportunidades que yo para desarrollarse en el cristianismo, ¿cierto? Puede ser que sea más perfecto que yo, porque las pocas oportunidades que ha tenido las ha usado para desarrollarse y para crecer. Por eso que no es algo que tiene que ver con tiempo cronológico, sino con tiempo de oportunidad, con tiempo de trato de Dios. Entonces la perfección tiene que ver con la oportunidad, las herramientas que Dios me ha dado para crecer y si yo las he tomado o no. Esa es una persona perfecta, que todas las herramientas que Dios me ha dado, yo las he usado para perfeccionamiento. Otro ejemplo bíblico es cuando el Señor Jesucristo habla con sus apóstoles, ¿cierto? Él dice, mirad bien, ¿cómo oís? Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Mirad bien cómo oís, porque muchos quisieron oír y ver lo que vosotros veis y oís ahora y no lo tuvieron.
Por lo tanto, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, obviamente Dios iba a esperar y a exigir, ¿cierto?, un tipo de condición con los que Él mismo discipuló personalmente, con sus más íntimos. No solamente con todos los discípulos que tenía, sino con los 12, y de los 12 con 3 que eran más cercanos que Él. O sea, más cercanos con Él. Entonces, Él iba a exigir otro parámetro, y la vara para juzgar su condición no iba a ser la misma que con los demás, por causa de la oportunidad, por causa de la revelación, por causa del adiestramiento que Dios les ha dado. Entonces, hermanos, si tú estás viendo estos estudios, si tienes la oportunidad de ser aconsejado por tus pastores, si hay un ministerio de sana doctrina en la cual Dios te ha puesto, ¿cierto? No los falsos apóstoles, no los falsos profetas, sino que has tenido la oportunidad de recibir sana doctrina, Dios espera de nosotros que eso cause un efecto, que eso cause una condición, que eso provoque un estado. Y cuando nosotros desaprovechamos estas cosas, nos volvemos imperfectos. Porque la perfección no viene de cuánto yo tengo aquí en la mente, sino de cómo he tomado lo que Dios me ha dado para perfeccionarme, para crecer. Espero que me entiendan, ¿ya? ¿A qué se refiere con la perfección? Y vamos a terminar con otro texto que dice Pablo de la perfección en tiempo presente. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo alcanzado. Ahí está hablando de algo futuro. Una cosa hago, tiempo presente, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo de adelante. Acuérdense que el mismo Señor Jesucristo dice, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Y estaba hablando de que mi corazón siga arraigado en las cosas del mundo, en las cosas que tengo que dejar por causa del Evangelio del Reino o por causa del Reino de Dios. Y cuando hablo de dejar, no, muchas veces no necesariamente físicamente, aunque a veces sí, pero los placeres del mundo, amar o darle prioridad a otras cosas antes que a Dios. Cuando yo todavía tengo mi mirada puesta atrás en todas esas cosas, entonces no estoy avanzando y no soy perfecto. Esa es la perfección en el tiempo presente, que no tiene nada que ver con una perfección religiosa si es que se están dando cuenta de eso. Algo interior. Entonces, prosigo a la meta. Olvidando lo que queda atrás, la vieja naturaleza, el pecado. No tengo lástima propia. Ay, lo que me hicieron, ay, que me ofendieron, ay, que... Y empiezo a culpar a todos por cómo soy, sino que lo dejo atrás y me extiendo hacia adelante. Por eso que yo les hablaba de que no vamos a alcanzar nunca la perfección si no resolvemos nuestros temas internos. Si el sacrificio de Jesucristo no es suficiente para ti, ¿cierto?, para llenar la ofensa que te hicieron, el abuso que te hicieron, o lo que te hayan hecho, entonces debo trabajar. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo debería ser suficiente para pagar lo que cualquier otra persona me adeuda. Por eso dice el Señor Jesucristo que si no perdonáis a los que os ofenden, vuestro Padre no os perdonará, porque tiene derecha relación. El sacrificio de Jesucristo, la gracia y la misericordia de Dios debe ser suficiente para mí, para pagar lo que las otras personas me deben. Honra, amor, cariño, plata, ¿cómo se llama? Lo que sea. ¿Ya? Entonces, cuando para mí no es suficiente el sacrificio de Jesucristo, es porque no he estimado todavía el valor de lo que ha hecho Cristo por mí. Y esa experiencia, ¿cierto?, es la experiencia del amor de Dios. Bueno, sigamos, porque aquí yo podría estar hablando de este tema, hermano, hasta las 1 de la mañana, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana. ¿Ya? Pero no quiero extenderme más de lo que ya me he extendido. Versículo 14 también habla de tiempo presente. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. La soberana vocación de Dios. Entonces vuelve a hablar de prosigo al blanco, un crecimiento constante.
Esa es la perfección presente, que yo estoy en crecimiento constante. Por eso que un recién convertido puede ser perfecto, claro que sí. Porque cumple o ha tomado todo lo que Dios ha hecho con él hasta ahora, lo ha tomado para crecer y está en el estado que Dios espera que esté. Tanto así como el que lleva 10, 20, 30 años. Amén. Entonces no se trata de conocimiento intelectual. De que no, nosotros tenemos la sana doctrina, porque tenemos toda la doctrina de, ¿cómo se llama? El apóstol tanto, porque sabemos de guerra espiritual, de liberación, por lo tanto los otros no son perfectos. Hermano, si tú has tenido, ¿cierto?, la revelación de Dios y la oportunidad de Dios de entender los misterios de Dios en el área de la guerra espiritual, de la liberación, etcétera, etcétera, o del reino de Dios, bueno, en vez de mirar a los demás que no son perfectos, mira tú, porque lo que Dios te está entregando vas a tener que rendir cuenta y la vara sube, porque eso tiene que causar en mí un efecto. Una vida de resurrección de Dios se debe manifestar en mí, debe causar un crecimiento. Entonces, de todo lo que Dios nos ha dado, en revelación, en doctrina, en experiencias con Dios, en libertad, en sanidad, si Dios nos ha libertado, nos ha sanado, nosotros hemos alcanzado la condición que Dios espera que tengamos con lo que Dios nos ha dado. Una buena pregunta que todo cristiano se debe hacer constantemente. Esa es la pregunta eso es ser perfecto, el que se está haciendo esa pregunta. Eso quiere decir cuando yo prosigo, o sea, es un pensamiento, es un sentir. Porque pueden ser que haya muchos hermanos que sean más perfectos que tú, que no tienen conocimiento de guerra espiritual, que no tienen conocimiento de liberación, pero lo que tienen lo han usado para alcanzar el estado máximo que pueden alcanzar hasta el momento. Espero que me entiendan, ¿ya? A la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y aquí yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es la vocación de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios principal para tu vida? Para mí, seguir a Cristo. Pero no es una metáfora, porque seguir a Cristo es imitar a Cristo. Y eso es un proceso, hermano, porque yo no puedo decir, no, si yo imito a Cristo siempre. Eso es un proceso que se vive diariamente. Entonces, miren, por ejemplo, yo en estos 2 últimos días o 3 últimos días he estado discerniendo, ¿cierto?, que es probable que esté siendo víctima quizás de algún ataque, ¿cierto?, que está influenciando una parte carnal en mí del enojo y del desánimo, que nace de mi falta de fe. Si no, eso no tendría puerta abierta. Entonces, yo tengo que aprender por querer ser como Cristo. No, yo tengo que manifestar independientemente de lo que sienta, que el Espíritu tome control de mis sentimientos y de mis acciones y de lo que yo decido, lo que yo hablo, especialmente con mi esposa. Entonces yo he tenido que arrepentirme y decir, Señor, perdóname, y si es que hay algún ataque oculto o algo, frenarlo, pero saber de que por causa de darle espacio a la carne, entró, si no, no hubiese tenido cabida. ¿Ya? Y trabajar por imitar a Cristo. Porque cuando yo trabajo por imitar a Cristo me voy a dar cuenta que estoy mal. Porque ¿cómo yo me doy cuenta que me falta? Cuando me comparo con el estándar de Dios. No, así no es Cristo. Ahí tengo conciencia de pecado. Bueno, hermanos, entonces, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es el supremo llamamiento que Dios te ha dado? El supremo llamamiento es ser formados a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuál fue la característica principal del Señor Jesucristo como hombre? ¿Cuál fue el propósito principal que Cristo tuvo como hombre? Hebreos 10. Porque esa debe ser nuestro propósito principal con Dios. Porque una cosa, algo que le reveló Dios a mi esposa hace tiempo, que habían 2 cosas importantes. El propósito que Dios tiene contigo, que es formarte la imagen de Cristo, pero ¿cuál es el propósito que tú debes tener con Dios? ¿Qué es lo que tú esperas conseguir con tu relación con Dios?
aunque en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Para que no se malentienda. Hebreos 10, versículo 7, está hablando de la encarnación del Señor Jesucristo, ¿cierto? Versículo 7 dice, entonces dije, bueno, voy a leer el versículo 5, dice, sacrificio presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Versículo 9. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. ¿Cuál fue el propósito principal de Jesús con el Padre? Hacer lo que Él le decía. Él no puso su mira en qué ministerio voy a tener, si voy a ser apóstol, si voy a ser profeta, cuando soy apóstol, cuando soy evangelista, cuando estoy haciendo de maestro, etcétera, etcétera. Y es más, y quizás esto va a ser un poco, ¿cómo se llama?, contradictorio, pero ni siquiera como hombre estoy hablando. El Señor Jesucristo como hombre, su propósito principal no era en sí mismo morir en la cruz. El propósito principal del Señor Jesucristo era hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Jesucristo muriera en la cruz. En el versículo 10 dice, en la cual voluntad, está hablando de la voluntad del Padre, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La voluntad del Padre era que muriera en la cruz. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, en cierta manera, como hombre, no se preocupó cuándo va a ser la muerte, cómo va a ser aquí y allá, sino que se preocupó de estar limpio, despejado, estar en comunión con Dios, para poder discernir cuando Dios le dijera ahora. Y así lo hizo en el huerto de Getsemaní. Por eso dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la evidente respuesta del Padre fue, es mi voluntad que ahora padezcas como una ofrenda por el pecado. Por eso que después cuando vienen a, a arrestarlo, él dice, ¿y cómo se cumpliría la voluntad del Padre? Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es el supremo llamamiento? ¿Qué es lo que quieres conseguir con Dios? Si tú dices vida eterna, bueno, ya la tienes. Entonces, ya se acabó tu propósito, entonces me estanco. ¿Cuál es tu propósito principal? Hacer la voluntad del Padre. Porque en eso significa reinar con Cristo. Y si no reinas con Cristo ahora, no vas a poder reinar en el reinado milenial. Y la evidencia del reino es la obediencia. Porque si yo digo que soy parte activa de un reino, es porque soy un fiel súbdito del rey. Mientras más confianza tenga el rey conmigo, más responsabilidades me va a dar. Bueno, y podríamos hablar mucho de esto, de ¿cómo se llama?, la parábola de las 10 minas, de ¿cómo se llama?, la parábola de los talentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, la perfección. ¿Qué es la perfección? Todo lo que les hemos explicado, ¿ya? Espero que hayan entendido que la perfección no es una perfección religiosa, sino que es un estado del creyente, que todas las herramientas que Dios ha puesto a su disposición las use para crecer, para desarrollarse. Que yo constantemente esté intentando, luchando con todo mi corazón de alcanzar el desarrollo máximo que Dios me está permitiendo alcanzar. Y que ese desarrollo final no lo voy a alcanzar aquí en la tierra, sino en el siglo venidero, o en la resurrección, o en la transformación. Y eso es indispensable para servir a Dios. Y en estos tiempos finales, Dios requiere hombres y mujeres que sean perfectos. Amén. Si no, no vamos a poder servir a Dios. Pero no una perfección religiosa. Vuelvo a reiterar. Espero que haya quedado claro, hermano. Espero que les sea de bendición. Vamos a orar para terminar. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que este estudio, Señor, pueda ir con tu unción, con tu espíritu, con tu poder, con tu fortaleza, y tú hables a lo profundo del corazón. Que tú puedas hacernos entender, porque yo puedo hablar muchas palabras, Padre, pero si esto no se convierte en una experiencia espiritual, si esto no se convierte en un rema de Dios al corazón de mis hermanos,
y a nuestros corazones, entonces va a ser algo que se nos va a olvidar, algo que no va a tener profundidad, algo que no va a cambiar nuestras vidas, algo que quizás vamos a encontrar lindo, pero va a ser algo que no va a calar, que no va a provocar vida en nosotros. Yo te pido que esto se convierta en rema de Dios en todos nosotros, Señor, y provoque lo que debe provocar tu palabra. En tu palabra dice que tu palabra va y no vuelve vacía, sino que hace lo que tú dices que haga. Llévanos a la perfección. Perdónanos, Señor, si no lo hemos alcanzado, Padre, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, tú habiéndonos dado tanto muchas veces y nosotros no hemos ocupado eso para crecer y desarrollarnos en ti y a tu manera, ¿cierto? Poniendo como parámetro a Jesús de Nazaret, sabiendo que vamos a alcanzar a ser perfectamente como Él en su venida, pero siempre comparándonos con sus estándares y confiando en tu gracia. En el nombre de Jesús, desarrolla en nosotros la fe, perfecciónanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te lo ruego, Señor, y te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Un saludo para todos los que se han conectado. Para el hermano Fermín, especialmente para el hermano Cristian Vázquez. Espero que sea de bendición para ti, hermano. Gracias por tus comentarios. Y también bendiciones para mi amada esposa, cierto que siempre fiel, ella también está viendo, está aquí conmigo, pese a los malestares propios del embarazo, cierto, sí que una bendición grande para ella. Gracias, hermanos, nos vemos el martes en los estudios de liberación y guerra espiritual, y el próximo jueves también vamos a seguir con un estudio, vamos a hablar sobre la adoración bíblica. La diferencia entre adoración y alabanza, que es un estudio que hizo mi esposa y que yo lo incluí en doctrina porque creo que es doctrina el tema de la adoración. Es indispensable que el cristiano sepa qué es adorar. Amén. Así que los esperamos. Un abrazo, bendiciones.